Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Vale, muy bien. También le decimos buenos días a aquellos que nos están viendo a través de internet. Gracias por estar ahí y hoy tenemos un día especial. Hoy tenemos un día que tenemos que recordar. ¿Qué recordamos hoy? ¿Qué recordamos hoy? Primero de mes, primer domingo. Amén. Amén. Y también paella, para decirlo fuerte. Amén. Pues nada, os invito a que os pongáis de pie. Y ahora es el momento de abrir nuestros corazones al Señor. Ahora es el momento de decirle al Señor, yo por lo menos, no quiero decir que vosotros, ¿vale? Decir, aquí estoy. Vamos a ofrecer al Señor lo mejor. Lo mejor. En esta mañana, el Señor quiere que tengamos una intimidad con Él. En esta mañana, yo por lo menos, va a ser un tiempo de agradecer, de dar gracias. Porque a veces nos pasamos todo el tiempo, Señor, te pido esto, Señor, dame esto, ¿sabes? Y a veces nos olvidamos de agradecer. Para mí esta mañana va a ser un tiempo de agradecer al Señor, porque hay muchas cosas para agradecer al Señor. Así que cada uno sabe en su intimidad lo que tiene que decirle al Señor en esta mañana. Así que vamos a poner todo nuestro corazón delante del Señor, nuestra vida, porque esta mañana el Señor va a hacer grandes cosas. Esta mañana va a hacer cosas preciosas, pero tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón sincero, transparente delante de Él. Así que siempre tengamos en mente que el Señor todo lo ve. Todo lo ve. Aunque le queramos ocultar algo, no se lo podemos ocultar. Se lo podemos ocultar al hombre, pero a Dios no se le puede ocultar. Porque Él todo lo ve. Así que vamos esta mañana a alabarle de una manera especial. De una manera donde nuestro gozo y nuestra alegría, nuestro júbilo sea Él quien lo ha puesto en nuestra vida, porque así es. Así vamos a alabar al Señor gozosamente. Que nos oigan ahí arriba y ahí fuera, que aquí hay hijos e hijas que alaban al Señor. Que pasen por ahí y tengan esa inquietud y decir, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero pasar a ver, que les llamemos la atención. Le llamemos la atención. Amén. Así que vamos a cantar y a alabar, a glorificar el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. El Señor es sobrenatural y Él hace cosas sobrenaturales sobre nuestra vida. Aleluya. Natural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Con más alegría. Sobrenatural.
Aleluya, qué bonito. Que nuestro sustento sea el Señor. Es el Señor nuestro sustento. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Maravilloso eres, Padre. Sí, aleluya. Tú eres santo, Jesús. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme. Hoy le toca cantar a la iglesia. Aleluya. Tú eres el Rey, grandemente encantado, glorioso por siempre, Señor.
Jesús. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a buscarte. Señor, tú eres asombroso. Solo tú eres digno. Vine a adorarte, Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande. oh Jesús, Digno, oh eres Señor. asombroso para mí. Vine a adorarte, Vine a adorarte, vine a mostrarme. vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres Me encanta oír a la iglesia alabar, cantar al Señor. Nosotros aquí arriba necesitamos deleitarnos con vuestras voces, porque vuestras voces también nos llevan a nosotros a la presencia del Señor. Todos somos una iglesia y todos juntos formamos un equipo de voces. Formamos un cuerpo y todos tenemos que ir a una. Me encanta escuchar cuando cantáis todos juntos y nosotros callamos porque también nos gusta escucharos a vosotros. Gracias. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual ¿Os imagináis? Cerrar un poquito los ojos y imaginar que estáis ahora delante de Dios. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Imagínate lo que harías. ¿Qué harías? Solo me imagino ¿Caerías de pie, de rodillas, llorarías, danzarías? rodeado de tu gloria, que te centra en mi corazón, que danzaré en tu presencia, Y que tú me quedarás. de pie de tu gloria, de rodillas yo caeré, cantaré aleluya. ¿No la sabéis? Solo me imagino
Sí, Jesús. solo me imagino, Solo nos imaginamos, Señor. solo me imagino. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Así es. Solo me imagino, Aleluya. oh, Así es, Jesús. solo me imagino, Nos imaginamos delante de ti. oh, ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Danzaremos. Caeremos de rodillas. Lloraremos, gritaremos. rodeado de tu gloria, ¿Qué sentir? Danzaré en tu presencia, o de pie o de rodillas. cantaré aleluya. Solo me imagino, solo me imagino. Así es. Karen, Me imagino, ¿qué te imaginas si estuvieras delante de Dios? ¿Qué sería tu reacción? solo me imagino. ¿Llorarías? Amén. Aleluya. Rocío, Me imagino, ¿qué reacción tendrías? Aleluya. Aleluya. Rosy, ¿qué harías? ¿Lo abrazarías? Amén. Aleluya. Aleluya. Gaby, ¿tú qué harías? Sin palabras. Yo creo que bailaría, porque me gusta mucho bailar. Y bailaría con él, me abrazaría, danzaría, danzaría. Esta canción para mí es especial. Yo le digo a Fernando que el día que parta con el Señor, si parto yo antes, me la tienen que cantar o me la tienen que poner, lo que sea. Porque ¿qué haríamos frente a frente, cara a Dios? ¿Qué haríamos? ¿Qué reacción tendríamos? Solo podemos imaginar, pero vendrá un día que estaremos cara a cara delante de Él. Aleluya, aleluya. Y yo creo que ese momento será el mejor de nuestras vidas. Aleluya. Ahí ya se acabará todo. Tristeza, dolor, llanto, enfermedad. Ahí se acabará todo. Imaginemos todos los días que estamos frente a frente, cara a Dios. Y lo que haríamos. Le damos un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Amén. Así es, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí. Mientras Gleison, Thais y mi esposa me colaboran, vamos a participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Yo quisiera pedirle, ahorita el pastor Fernando nos va a tener sentados más o menos 40 minutos. Le quiero pedir que todavía nos mantengamos de pie un momento. 40 minutos, Fer, eso es lo que tienes. Quisiera pedirle que nos mantengamos de pie un momento. Y levantásemos nuestras manos, que es la señal universal de rendición. Esa es la señal universal de me rindo en cualquier idioma y en cualquier cultura. Levanta las manos para decir me rindo. Señor, esta mañana
rendimos nuestras voluntades, rendimos nuestras capacidades inclusive, Señor, a la que tú tienes para nosotros, Dios, a través de la adoración, a través de la enseñanza, a través de la comunión, Dios, a través del ágape que vamos a compartir. Precioso Jesús, esta mañana queremos recordarnos a nosotros mismos que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el motivo por el cual estamos aquí, Señor. Esta mañana no hemos venido a reunirnos porque hay paella, no hemos venido a reunirnos porque cantamos, ni hemos venido a reunirnos porque predicamos. Señor, esta mañana estamos aquí porque tú estás aquí, precioso Jesús. Señor, esta mañana estamos aquí porque a pesar de nuestros errores y nuestras fallas y nuestras debilidades y deficiencias, Señor, como hombres, como mujeres, como hijos, como padres, como cristianos, Señor, tú extiendes tus brazos de amor y nosotros como niños o como niñas levantamos nuestras manos para decirte: cárgame. Cárgame, Señor. Esta mañana te decimos gracias, Señor, por tu precioso amor, por tu perfecto amor, Dios. Gracias porque a pesar de nuestros errores, Señor, nos has amado con amor eterno, dice la Escritura. Señor, gracias porque desde antes de la fundación del mundo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, te habías placido en amarnos, te habías placido en perdonarnos, Señor. Habías hecho un plan maravilloso, precioso, perfecto, Dios, que se llama el Evangelio, las buenas noticias. Y las buenas noticias son que tú no estás enfadado con nosotros, sino que antes bien nos llamas a tu precioso seno, nos llamas, Señor, al calor de tu perdón, nos llamas, Señor, a la comodidad de tu casa. Señor, y esta mañana queremos recordarnos que todo lo que hacemos lo hacemos por vos, lo hacemos por ti, Señor. Señor, que hoy hemos cantado de ti, que en un rato, Señor, el pastor nos va a guiar en una palabra sobre ti. Señor, que nuestras oraciones son de ti y para ti. Señor, queremos recordarnos a nosotros mismos que fuera de ti no hay nada, que tú eres aquel que todo lo llena en todo. Señor, exáltate en nuestro canto, exáltate en nuestra adoración, exáltate, Jesús, porque nos sale mejor o peor, Señor, pero nos sale para ti. Porque hay dificultades cuando predicamos, Señor, pero para ti. Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, te cantamos y te adoramos y te bendecimos. Iglesia linda, ya casi va a tener el jugo de la uva, ya casi va a tener el pan. Si lo tiene en sus manos, es un momento para decirle a Dios gracias. Si lo tiene en sus manos, es un momento para decirle: precioso Jesús, gracias. Precioso Jesús, gracias. Precioso Jesús, gracias. Gracias, Señor. Y si ya casi va a tener el pan, en unos minutos ya lo va a tener en su mano. En un minutito lo va a tener en su mano. El apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Corintios que el Señor mismo, la noche que fue entregado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nos enseña la Escritura que nuestro Señor, antes de ser crucificado, fue partida su carne a latigazos. Nos enseña la Escritura que nuestro Señor, antes de ser crucificado, era una masa sanguinolenta con tantas heridas que el profeta Isaías, hablando casi 600 años de quien iba a ser Jesús, dijo que por su llaga, como si fuera una sola, como si su cuerpo hubiese estado tan roto y tan deshecho que no era posible distinguir entre distintas llagas, por su llaga fuimos nosotros curados. Y con cada latigazo y con cada trozo de piel que se abría, estaba abriendo un camino nuevo, un camino de adoración, no un camino de religión. Se rompía el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y se rompía aquello que a nosotros nos impedía un día como hoy decirle gracias, Abba Padre. Cristo rompió eso para nosotros. Y nos enseña también el apóstol Pablo que una vez que hubieron cenado, el Señor Jesús volvió a escanciar vino en la copa y les dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, sangre derramada por vosotros, sangre de un nuevo pacto, sangre de un nuevo pacto, sangre de un nuevo pacto, sangre que por vosotros es derramada.
Yo no sé si usted esta mañana puede decir, esa sangre fue derramada por mí. Amén. Aleluya. Dígalo por mí, dígalo sin miedo. Señor, gracias porque pusiste tu cuerpo al látigo por mí, prestaste tu cuerpo al madero por mí, derramaste tu sangre por mí. Gracias, Señor. Sangre en un nuevo pacto, un pacto que no depende de mí, un pacto que depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y en esa cruz se derramó sangre de perfecto hombre y sangre de perfecto Dios, escribiendo un pacto eterno. Y le dijo el Señor al apóstol Pablo y a sus discípulos: haced esto en memoria de mí, recordando. Por eso he dicho esta mañana, recordemos que Jesús es el centro de lo que hacemos. Esto no es un rito para cumplir el primer domingo de mes. Esto es un acto para recordar que sin nuestro Señor nuestra vida sería la circunstancia más miserable que pueda existir. Y que si esta mañana hemos venido a este lugar en problemas, en dificultades, con dolores del alma o dolores del cuerpo, si hay una onza de esperanza para nosotros, esa esperanza está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si usted puede decir amén conmigo a eso, Amén. puede participar del pan. Y si puede decirle gracias por tu perdón, precioso Jesús, maravilloso Salvador, puede decirle amén. Amén. Puede participar del vino. Y si se desentiende de la copa, desentiéndase de ella, póngala por ahí, ahorita vamos a pasar a recogerla. No permita que nada le robe el momento, ni la paz, ni el gozo, ni la alegría de adorar. Ahorita pasamos a recoger. ¿Qué le parece si toma la mano de la persona que tiene a su lado? Unidos en una misma fe, con un mismo Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Señor precioso, gracias esta mañana, Dios, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección, en la cual hay esperanza para nosotros. Gracias, Jesús, Dios, por haber convocado del norte, del sur, del este y del oeste a tantos de nosotros, Dios, para estar esta mañana en este lugar y decirte gracias, Señor. Gracias, precioso Salvador. Esta mañana, Jesús, reconocemos que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, el hacedor, Señor, de nuestra vida, quien lleva nuestros pasos, Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esta mañana, Señor, oramos por quienes están en dificultad, que seas tú ayudándoles. Oramos por quienes están en dolor, que seas tú sanándoles. Oramos por quienes están en necesidad, que seas tú supliendo. Y oramos por aquellos que también te decimos gracias, Salvador. Gracias, hermoso Cristo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, iglesia, tome su ofrenda. Tome su ofrenda. Tome su ofrenda. Hemos agradecido al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora vamos a tomar nuestras ofrendas para adorar al Señor con lo que nosotros podemos poner hacia allá. Tome su ofrenda, vamos a orar por las ofrendas también. Señor, en esta mañana te damos gracias y de lo mucho que nos has dado, traemos algo a ti, Señor. De lo mucho con lo que has coronado nuestra vida, traemos algo a ti y bendecimos tu nombre. En el precioso nombre tuyo, Jesús, ofrendamos, diezmamos y damos gracias. Si trajo su ofrenda esta mañana, puede pasar adelante y ponerla aquí en la canasta en el nombre de Jesús. Amén. Cargaste tu cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Así es, Jesús. Y ahora tuyo soy, proclamaré con tu bondad para siempre.
sentado en los cielos, me lleno este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, sentado en los cielos, me lleno este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, sentado en los cielos, me llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, sentado en los cielos, me llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Cristo, nombre sin digno de alabar, Cristo, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sí, Jesús, solo tú eres digno de alabar. Tu nombre es sin igual. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Amén. Esta historia me encanta. ¿Quién conoce la historia de Zaqueo? ¿No la conoce nadie, la historia de Zaqueo? Amén. Solo 3 o 4. Pues dicen que era un hombre tan pequeño, tan pequeño. Yo creo que era más pequeño que yo. Que se enteró que Jesús pasaba por ahí. Y él dijo, yo tengo que verlo. Pero claro, como había tanta multitud, él no podía pasar hacia adelante, y si se quedaba detrás, como era tan pequeño, no lo veían. ¿Qué voy a hacer yo para que Jesús me vea y yo vea a Jesús? Ya sé lo que voy a hacer. Había un árbol. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se subió al árbol. Pero ahí ya había un plan para Zaqueo. ¿Por qué? Porque Jesús, mira ese viajante. Mira ese viajante y miró hacia el árbol y dijo, Zaqueo, por su nombre, baja, que esta noche voy a cenar a tu casa. Esta mañana tiene un plan para cada uno de nosotros el Señor. Solo tenemos que ir al encuentro de Jesús, como fue Zaqueo. Así que vamos a ser como Zaqueo esta mañana. Vamos a ver que el Señor fije sus ojos hacia nosotros y en esta mañana nos pueda hablar ese plan que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Y que diga, qué bonito, Gleison, voy esta noche a cenar a tu casa. Amén. Ahí la tiene siempre la silla preparada. Siempre ahí la tiene una silla y un cubierto y un plato
porque ahí se siente a Jesús. Así que puede que diga: yo esta noche voy a cenar contigo y tú conmigo. Solo tenemos que mirar fijamente a Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Como salero, yo quiero subir. Aleluya. Lo más alto que pueda llegar, Solo para verte, mirarte a ti y atraer tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Soy pequeño. Soy pequeño, yo soy. Dame tú la paz. Lo dejaré todo por ti. Entra. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe con mi estructura, sana todas las heridas, enséñame sanidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Aleluya. Santo. Sí, Jesús. como saquero, yo quiero subir. Lo más alto que pueda llegar, solo para verte, mirarte a ti y atraer tu atención hacia mí. Necesito de ti, oh Señor. Necesito de ti, papá. Oh papá, mi papá, quiero Dame tú la paz, lo dejaré todo por ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe con mi estructura, enséñame sanidad. Quiero amarte solo a ti, haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí, oh Jesús. haz un milagro en mí. Aleluya, aleluya. Santo eres tú, Jesús. Aleluya. Aleluya. Podéis sentar y los Amén. niños ya pueden ir a sus clases. Gloria a Dios, gracias. Aleluya. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Qué canción más bonita, ¿verdad? Antes de pasar a la palabra, voy a pedir a Dominga, por favor, que venga. Dominga, ¿puedes venir?
Dominga va a viajar a su país y quería despedirse y también vamos a orar por ella. Dios les bendiga, hermanos. Pues tengo muchas cosas para decir, pero soy muy llorona. Doy gracias a mis pastores que han estado en este momento conmigo. Doy gracias a mi Padre Celestial porque pude llegar a un lugar donde fui bien acogida. Me siento gozosa en esta congregación, pues debo regresar a Colombia porque, pues como dicen en mi pueblo, tengo 2 colas que me pisan, mi esposo y mi hijo menor. Acá vine pues a cuidar la dieta de mi hija y pues debo regresar. Por mí no regresaría, estoy amañadísima, aún más porque conseguí este lugar, esta casa de Dios, que me han recibido con mucho amor. Pues no recuerdo los nombres de todo, está Lizzy, está Catherine, está, bueno, son muchos, está Pepi, está también Karen, bueno, muchos no me acuerdo, pero los llevo en mi corazón y doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Que Dios sea derramando siempre bendiciones sobre este lugar y sobre cada uno de mis hermanos, y muchas gracias por ese recibimiento. La pastora fue la primera que me recibió en la puerta, de verdad que para mí fue algo increíble, maravilloso estar aquí. Muchas gracias a todos, les amo en el amor de Cristo y volveré cuando Dios permita que esté por acá en este lugar. Muchas bendiciones. Hay una hermana que no vino, que es la esposa del hermano que está por aquí derechito. La mamá de Adonai, los papás de Adonai. Muchas gracias por brindarme también su casa. Les amo en el amor de Cristo. Muchas gracias. Amén. Amén. Voy a pedir a Fina que ore por Dominga, por su viaje, y también por Margarita, que viaja esta semana también. No ha podido venir porque está un poco delicada y preocupada por su viaje, porque tal como está, pues tiene sus dudas, pero vamos a orar por las dos, ¿vale? Sí, Padre, te damos gracias, Señor. Padre, porque tú trajiste aquí a Dominga, Señor, y no la trajiste por traerla, Señor, sino con un propósito, Señor. Amén. Gracias, Padre, por haberla conocido, Señor. Gracias, mi bendito Dios, porque su amor, Señor, mi bendito Dios, llega, Señor, a los corazones, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, también por su hijo, Señor menor, Señor, que tú pongas tu mano ahí, Señor, mi bendito Dios, Padre, para que todo lo que tengan que hacerle salga en victoria en tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Guárdalo, cuídalo, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Padre, gracias, Padre, por el viaje que va a hacer, Señor. Te pido, Padre, Señor, que tú vayas, Señor, con Dominga, Señor, y tú pongas, Señor, en el avión ángeles alrededor de ese avión, Señor, para cuidarlo, Señor, para protegerlo, Padre, y que no pase nada, mi bendito Dios, y que lleguen con bien, Señor. Y si tu voluntad, Señor, mi bendito Dios, es que vuelva, va a volver, Señor. Va a volver. Así es, Señor, y si es tu voluntad, la esperaremos, Señor, mi bendito Dios, en tu nombre, Señor. También, Señor, por el viaje de Margarita, Señor, quítale todo nervio, Señor, dale paz, tranquilidad, Señor, mi bendito Dios,
y que, oh bendito Dios, a lo que ella va, Señor, todo, Señor, sea realizado, Señor. Mi bendito Dios, guárdala en su viaje, Señor, y también pon ángeles, Padre, Señor, alrededor del avión, Señor, mi bendito Dios, que la lleve con bien y que la traiga con bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya, amén. 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 Nos quedamos sin una recepcionista de primera, pero bueno, el Señor sabe. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De? Oigo, Zaqueo y saqueo. Y vamos a hablar de las dos cosas. Porque Zaqueo saqueaba, ¿verdad? He querido poner aquí la canción esta me encanta, ¿eh? Es una canción bonita, una canción emotiva, pero a la vez es una canción que, como otras canciones evangélicas, no dicen todo lo que dice el texto. Por eso he querido poner la canción para insistir en lo que insisto siempre, que necesitamos estudiar la Escritura para sacar todo el jugo que en ella hay, ¿verdad? Porque hay mucha enseñanza, esta enseñanza es cortita, la de Zaqueo, dice pocas cosas, la Biblia de Zaqueo es una historia corta, apenas 9 versículos, pero realmente tiene cosas muy profundas, que si leemos la historia como el que lee una novela y no profundizamos en ella, pues no sacamos las verdades que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y algo así pasa con la canción es muy bonita, pero le falta jugo, por así decirlo, y vamos a tratar de sacarlo hoy. No se puede hacer mucho en media hora, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? El domingo pasado hablamos de la autoridad, ¿recordáis? Que hablamos de la autoridad, ¿verdad? De la autoridad del centurión y de la autoridad de Jesús. Y hoy vamos a hablar un poco también de este tema, del tema de la autoridad, pero con alguien diferente, además de con Jesús, con Zaqueo. Antes, como siempre recuerdo, quiero insistir en ello. Debemos de ver el contexto, lo que rodea a la historia, tanto antes como después, porque corremos el riesgo de quedarnos solo con una parte, como sucede si nos limitamos a leer, pues por ejemplo, lo que dice la canción, ¿verdad? Y es que, según el Evangelio de Lucas, que debemos de saber que Lucas es el único que cuenta la historia de Zaqueo, hay una serie de hechos que van unidos a este y que aunque Lucas no los cuenta, Lucas los cuenta, los demás evangelios no cuentan a Zaqueo, pero Lucas sí que cuenta estos hechos de los que hablo, en los demás evangelios están con otra serie de detalles. Y es bueno que los leamos todos juntos para no perder ningún detalle de la historia ni de la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos conocer siempre el contexto de todas las historias. Entonces vemos que previo a la historia de Zaqueo, si leemos el contexto, que es lo que estoy hablando, que necesitamos leerlo todo, tenemos la historia, ese episodio en el que Jesús bendice a los niños, tenemos también la historia del joven rico, de la que hablamos hace poco. Después Jesús predice su propia muerte y a continuación tenemos la sanidad de ese ciego en la puerta de Jericó, justo antes de entrar a Jericó y conocer a Zaqueo. Y necesitamos entender todo esto porque, además de otros detalles que más adelante veremos, por ejemplo, si solo leemos el relato de Zaqueo y nos fijamos en la redacción que hace Lucas o los tiempos verbales que utiliza, pues en todo momento parece que Jesús vaya solo. Sin embargo, si leemos el contexto, veremos que como mínimo va con los 12 apóstoles y probablemente también con las mujeres que siempre le acompañaban. Pero necesitamos leer el contexto para entender eso, que Jesús, por ejemplo, no iba solo. Es solo uno de los detalles, ¿verdad? Entonces vemos que tras la sanidad del ciego, a la entrada de Jericó, Jesús entra en la ciudad. Y habiendo entrado, iba pasando por Jericó, dice el versículo 1. Si volvemos al contexto, nos daremos cuenta también de otra cosa importante, que Jesús ya no ocultaba quién era como al principio. Al principio de los evangelios, si recordáis,
Jesús ocultaba quién era. A la gente decía, no, no ha llegado el tiempo, aún no es mi hora. Y ocultaba quién era. Sin embargo, aquí en este momento de la lectura del Evangelio, Jesús, por ejemplo, ya había resucitado a Lázaro, ya se había dado a conocer, era muy conocido y seguramente había mucha gente esperándole allí en la entrada de Jericó, pues porque conocían sus milagros principalmente, ¿verdad? Porque la gente le seguía por los milagros principalmente. Y entre toda esa gente, ¿quién estaba? Zaqueo. Dice el versículo 2, y aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. La Biblia lo describe como jefe de los publicanos y ricos. Sabemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos, los que se dedicaban a cobrar los impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Pero el texto no dice que era solo publicano, sino que dice que era jefe de los publicanos, lo que lo pone en un lugar de autoridad sobre el resto, en un lugar de autoridad sobre los demás, ¿verdad? Y además dice que era rico. Debemos saber también que Jericó en esa época era una ciudad muy importante comercialmente hablando, era un centro de negocio de la zona y de ahí que el cargo que tenía Zaqueo de jefe de los publicanos pues fuese un cargo no solo importante, sino un cargo que le aportase a Zaqueo pingües beneficios, ¿verdad? Por la cantidad de dinero que se movía en la ciudad debido a ese comercio. Entonces vemos en la descripción que este señor era jefe de los publicanos, que era rico, pero además dice el texto, como ha dicho Fina haciendo un spoiler antes de la predicación, que era bajito. Ya lo sabíamos todos, ¿verdad? Que era bajito. Dice el texto que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Lo que vemos aquí es que Zaqueo tenía mucho interés en ver a Jesús, pero no podía, pues porque era bajito, como ha explicado Fina, y el resto de las personas que estaban esperando a Jesús le tapaban, ¿verdad? Y esto me lleva a una pregunta, porque sabéis que siempre debemos de no solo hacer preguntas al texto para sacar las verdades, como dije antes, sino preguntas a nosotros mismos para aprender de esas verdades que hemos sacado del texto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, fijándonos en el ejemplo de Zaqueo, ¿qué interés tenemos nosotros en ver a Jesús? ¿Cómo nos esforzamos para ver a Jesús? ¿Qué hacemos para conectar con Jesús? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Nos esforzamos realmente como Zaqueo por conocerle? Corriendo entonces adelante, se subió a un sicómoro para verlo, pues estaba a punto de pasar. Bien, un sicómoro es un árbol que no es muy alto, es de la familia de la morera y de la higuera, que todos conocemos, porque tenemos en el Campet, y si aún no os habéis fijado en ello, o es la primera vez que venís, pues hoy podréis fijaros en esos árboles cuando vengáis a la paella. No son iguales, son de esa familia, ¿vale? De la morera y de la higuera, el sicómoro. Entonces vemos que Zaqueo muestra ese interés del que hablamos por conocer a Jesús, se informa sobre cuál es su recorrido para buscar un punto alto donde verle y se sube a un árbol para poder divisarle, ¿no? Cuando llega. Me pregunto, pensando de nuevo en Zaqueo, ¿qué hacemos nosotros por conocer a Jesús? ¿Nos esforzamos como Zaqueo o nos conformamos con lo que ya sabemos, con lo que ya conocemos de él? Porque mirad, Zaqueo ya conocía a Jesús, había oído por lo menos, había oído hablar de él, había oído hablar de sus milagros, pero no se conformó con lo que sabía. Era poco, pero no se conformó con lo que sabía. Quiso conocer más. Y debemos de pensar que la situación de Zaqueo encima del árbol era una situación bastante incómoda. Mirad, él estaba totalmente expuesto ahí, expuesto y sin posibilidad de huir, porque estaba encima del árbol y rodeado de gente. Y fijaros que él era el jefe de los publicanos, él era el que le quitaba el dinero al pueblo para dárselo a los romanos. Y estaba rodeado por el pueblo, encima del árbol.
Era como ver al ministro de Hacienda subido a un árbol, rodeado de todos los ciudadanos alrededor, ¿no? Sin poder defenderse, podían apedrearle, podían hacerle cualquier cosa, ¿no? Pero a Zaqueo no le importó. ¿Por qué no le importó? Porque Zaqueo quería ver a Jesús y no le importó esa exposición pública ante sus enemigos. Porque aunque eran todos judíos, para los judíos Zaqueo era enemigo de ellos, puesto que servía a los romanos. Y sigue el texto. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Imaginémonos la escena. Jesús está rodeado de gente que le aclama, gente que le estaba esperando, gente que esperaba sus milagros, esperaba sus palabras, que querían abrazarle, que querían hablar con él, que le querían tocar. Sin embargo, en lugar de fijarse en los que le rodeaban, en los que le apretujaban, en los que tenía a su misma altura, ¿en quién se fija Jesús? En alguien que está arriba de un árbol, ¿verdad? Alguien que está más alto que él. Él mira hacia arriba. ¿Y qué hace? Como leemos en el texto, le llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja, que hoy voy a dormir en tu casa. Qué bonito, ¿verdad? ¿Os imagináis que nos suceda eso? Estamos en un lugar alto, viendo pasar a Jesús, y nos dice: baja, que voy a dormir en tu casa. Esto es lo que le pasó a Zaqueo. Jesús se interesó por él. A veces hablamos de aceptar al Señor, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que realmente es Él quien nos acepta a nosotros. Es Él quien se fija en nosotros. Es Él quien nos dice: ven. Es Él quien nos llama por nuestro nombre, como a Zaqueo. Es el Señor el que nos llama. Y fijaros en una curiosidad. La semana pasada, en la historia del centurión, ¿qué dijo Jesús? Dijo: yo iré y le sanaré. ¿Lo recordáis que lo explicó el pastor Ahmed? Yo iré y le sanaré. Y aunque la intención de Jesús era la de ir a casa del centurión, el centurión no le dejó. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero la intención era la de ir a sanar al criado y nada más. Yo iré y le sanaré. No dijo nada más Jesús, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Zaqueo, esta es la única vez en toda la Biblia en la que Jesús se invita sin que lo inviten. Jesús se invitó a posar, que significa dormir. Le dijo: esta noche voy a dormir en tu casa. ¿Vemos lo bonito y lo profundo que es eso? ¿Cómo se quedaría Zaqueo? Sabemos que en los evangelios, en otros lugares, sí que duerme, cena Jesús en otras casas. Digo, esta es la única vez en la que Jesús se autoinvitó. Se autoinvitó a cenar y a dormir en casa de Zaqueo. Notemos también que Jesús le está hablando de forma imperativa, le está dando una orden a alguien que tenía autoridad, a alguien muy importante, como la semana pasada en el caso de Jesús y el centurión. Jesús aquí le está dando una orden a alguien que tenía una autoridad sobre el resto de los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Y le dice que baje del árbol, que baje corriendo del árbol. ¿Y qué hace Zaqueo? Baja, obedece a Jesús. Y él se apresuró y bajó y lo recibió con gozo. Zaqueo bajó deprisa, obedeció a Jesús, mostró interés por Jesús y Jesús premió ese interés yéndose con él, hospedándose en su casa. Insisto, ¿cómo andamos de interés por Jesús? No interés de palabra, interés de hecho. ¿Cómo andamos de interés por Jesús? Fijaros que Zaqueo, a pesar de ser un hombre con una autoridad reconocida,
se dio prisa, bajó corriendo del árbol, se dio mucha prisa en obedecer a Jesús. No solo bajó corriendo, sino que lo recibió, como dice el texto, con gozo en su casa. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo recibimos a Jesús? ¿Lo recibimos con gozo o nos molesta que se meta en nuestros asuntos y nos mande cosas? Decimos, ya está otra vez Jesús metiéndose en mis asuntos. Zaqueo lo recibió con gozo. Fijaros que Zaqueo solo quería verle. El texto no dice nada más. El texto solo dice que Zaqueo quería verle. Seguro que ni se imaginaba que Jesús se iba a fijar en él ahí arriba del árbol. Él solo quería ver a Jesús, absolutamente nada más, y mucho menos que se iba a hospedar en su casa. Pero ante la sorpresa que le dio Jesús, recibió la noticia con gozo. Mirad, esto no lo dice el texto, lo pienso yo, pero pienso que Zaqueo era ya consciente de su pecado. Es decir, se sentía pecador y por lo tanto no se esperaba que el Salvador se hospedase en su casa. No se esperaba que el Salvador, que el Mesías prometido, porque él le llama Señor, lo reconoce como Mesías, se hospedase en casa de un pecador. De ahí que al decírselo Jesús, bajase corriendo, bajase del árbol de inmediato y lo hiciese no solo rápido, sino con gozo y con alegría. Pero como me gusta fijarme en los detalles, recordemos, ¿con quién iba Jesús? Aunque el texto no lo dice, pero sí que iba. ¿Con quién iba Jesús? Con los 12, ¿verdad? Como mínimo con los 12. No lo dice el texto, pero sí que lo dice el contexto, insisto. ¿De dónde venían? También lo tenemos que ver en el contexto, no lo dice el texto. Dice que iban camino de Jerusalén, pasando por Samaria y Galilea, y que entonces llegan a Jericó. Esto nos da una idea de un viaje muy largo, un viaje largo y duro. Fina y yo hemos estado allí y hemos hecho ese recorrido, ese mismo recorrido, y sabemos bien cómo es. Claro, nosotros lo hemos hecho en coche, ellos lo hicieron andando. El caso es que si le echamos imaginación, ¿podemos echarle imaginación un poco? Si le echamos imaginación, ¿cómo venían Jesús y sus discípulos de ese largo viaje? ¿Cómo venían ellos físicamente? Pues estoy seguro que además de cansados y de hambrientos, venían sucios y sudorosos de andar por esos caminos polvorientos, caminos calurosos y hace mucho calor, y durante varios días. O sea, no vendrían muy arregladitos, porque aunque nos cueste creerlo, Jesús también se ensuciaba y sudaba. A veces no pensamos en eso, pero también. Entonces imaginémonos la escena. Zaqueo, un hombre rico, limpio, elegantemente vestido, seguro que tenía una casa fenomenal. Se presenta en su casa sin avisar a su mujer, con 13 tipos sucios, sudorosos, con pinta de hippies, que los había invitado a cenar. ¿Qué pensaría la mujer? El texto no dice nada, yo me imagino lo que pasaría en mi casa. Si hago eso, si me presento en casa por la noche con 13 hippies sin avisar para cenar y con la intención de no solo cenar, sino dormir también, pues no sé, yo sé que Fina sacaría sancocho para todos o lo que tuviese por allí, porque es muy hospitalaria, tortilla de patata, los acomodaría donde pudiese, pero también creo que después hablaríamos seriamente cuando se fuesen. En este caso, no creo que pasase nada, porque Zaqueo, además de ser un hombre con autoridad, si seguimos leyendo el texto, seguía vivo. No le dio su mujer. No creo que pasase nada. El caso es que, a pesar de la bendición, imaginaros la bendición que supone de recibir a Jesús en su propia casa, había quien criticó la escena. Hay quien criticó esa escena.
Pero al verlo todos murmuraban diciendo, entró a hospedarse con un hombre pecador. Bien, tratemos de nuevo de trasladarnos al texto. La multitud está esperando a Jesús. ¿Qué querían hacer? Querían verle, abrazarle, escucharle, ver sus milagros, ¿verdad? Que se quedase con ellos. Y sin embargo Jesús, en lugar de prestarles atención a la multitud, se va con el que para ellos es el más pecador de todos. El que se quedaba con su dinero, ¿verdad? Debemos pensar que para los judíos, los recaudadores de impuestos eran considerados unos traidores, puesto que eran de su propio pueblo, pero se dedicaban a recaudar dinero para el enemigo, para los romanos, igual que hacía Mateo. Entonces, conociendo esto, podemos entender el motivo de su murmuración, de por qué murmuraban. Le están esperando a Jesús, pero Jesús se va con el más pecador de todos, ¿no? Entonces, Zaqueo, puesto en pie, aquí ha salido cortado, no sé por qué. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Bien, aquí podemos asemejar esta escena a la del hijo pródigo, cuando dice que volvió en sí, ¿verdad? Zaqueo parece que se dio cuenta de su pecado. Aquí parece que Zaqueo entiende perfectamente lo que debe hacer, cómo debe de reaccionar, y de ahí que le diga a Jesús que va a practicar la restitución. ¿Conocéis la restitución? La restitución es algo de lo que habla la Biblia. Debemos saber que en la actualidad la restitución lo solucionamos con pedir perdón, y a veces ya está, y otras veces con pedir perdón y devolver el bien dañado o el bien sustraído, hablando de asuntos similares a los que estamos viendo en el texto, a los de Zaqueo, ¿verdad? Pero en aquel entonces la restitución se regía por las leyes judías, y la ley era clara, y dependiendo del delito cometido, la restitución era una o era otra. Así que en el caso de Zaqueo, de lo que había hecho Zaqueo, la ley decía lo siguiente: lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel a quien pertenece. La ley decía que Zaqueo debía devolver su saqueo, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, la ley decía que Zaqueo debía devolver lo sustraído más un 20% de interés. Es decir, la ley decía que si alguien, por ejemplo, sustraía 100, debía de devolver 120. Sin embargo, Zaqueo sobrepasaba lo que marcaba la ley y devolvía 400. Lo devolvía cuadruplicado. Y pregunto, ¿de qué era reflejo esto? ¿De qué era reflejo esta actitud de Zaqueo? Lo era de una conversión genuina. Zaqueo había tenido una conversión genuina. Era el reflejo exterior de lo que había sucedido en su interior, de lo que él había entendido. Zaqueo no quería quedarse corto a la hora de solucionar el problema que él mismo había causado a su prójimo. Y esto debería de llevarnos a otra reflexión, una nueva reflexión. ¿Cómo andamos de restitución? ¿Cómo andamos de restitución? Cuando causamos un daño, ¿lo solucionamos? ¿Restituimos lo que necesitamos restituir? Además de pedir perdón, ¿devolvemos lo que debemos devolver? Porque fijaros en el cambio de Zaqueo. Él no se dedicaba a dar, ¿verdad? Zaqueo no se dedicaba a dar, sino a quitar. Él no daba, y sin embargo al convertirse da mucho más de lo que debe dar. ¿Por qué? Porque no quiere quedarse corto. Sabía que si daba un poco de menos ya se quedaba corto, ya estaba fallando. Y da más de lo que debe dar, porque no quiere quedarse corto. Es decir, Zaqueo, sin estar acostumbrado a dar, siendo el dar algo
absolutamente nuevo para él, al convertirse da más que nadie. Y mirar la respuesta de Jesús a esto. Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, Jesús lo reconoce como judío, mientras que los judíos lo tenían como enemigo, ¿verdad? La gente lo tenía como un pecador, como un traidor, pero Jesús, que no ve lo que nosotros vemos con nuestros ojos, Jesús ve el corazón, Jesús ve el interior, no lo ve como lo ve la gente y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Mirad, recordemos Juan 1, 11 y 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo conocemos de memoria, ¿verdad? A lo suyo vino, al mundo por el creado vino, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Y no solo no le recibieron, sino que lo mataron, como hemos recordado hoy en la Santa Cena. Pero afortunadamente hubo judíos de su pueblo, de los que no le recibieron, hubo judíos que sí que le recibieron, como Zaqueo. Y porque le recibieron, porque creyeron en su nombre, Jesús les dio la posibilidad de convertirse en hijos de Dios. Porque nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos, mientras tanto somos creación de Dios. Jesús nos da la facilidad o la posibilidad de convertirnos en hijos de Dios, en pasar a formar parte de su familia, simplemente, sencillamente creyendo en Él, nada más, no tenemos que hacer nada más. No hay obras que hacer, solo absolutamente creer en Él. Y Zaqueo creyó. Además, cuando Jesús dice: la salvación ha venido a esta casa, se refiere a todos. Se refiere a Zaqueo, a su esposa, a sus hijos, a los criados, se refiere a todos. ¿Y a qué se debe esta expresión en la que Jesús no dice: hoy eres salvo, sino que dice: hoy la salvación ha venido a esta casa? Porque claro, podemos decir que la salvación es personal. La salvación es cosa de cada uno, ¿verdad? El que muestra arrepentimiento fue Zaqueo. Del resto no sabemos absolutamente nada. El texto no dice nada, ¿verdad? La salvación es personal. La salvación depende de la decisión de cada uno. Entonces, ¿por qué dice Jesús: la salvación ha venido hoy a esta casa? Aquí volvemos al principio de autoridad. En aquel entonces, cuando el cabeza de familia abrazaba la fe, toda la familia lo hacía, toda la familia lo debía de hacer. Ahí podemos decir: bueno, ¿y en su corazón qué había? El Señor lo sabe. Pero cuando el cabeza de familia abrazaba la fe, toda la familia abrazaba la fe. Lo hacían el resto de los habitantes de la casa, incluidos los criados. Y eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice que la salvación ha venido a esta casa. Y Jesús dice el por qué. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido en la casa? ¿Zaqueo solo? No, todos. Estaban perdidos todos, toda su casa. Y podemos recordar otros textos similares que hay en la Biblia. Por ejemplo, cuando se convirtió el carcelero de Filipos. Sabemos que dice la Biblia que tanto él como toda su casa se bautizaron. O cuando se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura, también sabemos que tanto él como toda su casa se convirtieron y se bautizaron. Porque la decisión que tomaba, por así decirlo, el cabeza de familia, la tenía que tomar el resto de la familia. Seguían su fe. Si se convertían, seguían su fe. Y también por eso nosotros enseñamos en cuanto al bautismo, que tras convertirnos es el primer paso de obediencia que debemos de dar, porque así lo enseña la Biblia. Creed y bautizaos, ¿de acuerdo? Pero vamos a concluir con una interesante reflexión. Mirad, antes hemos dicho que dentro del contexto de la historia de Zaqueo está el relato del joven rico que todos conocemos, el relato
del joven rico, que también era alguien importante, era un jefe de los judíos y que se encuentra en el capítulo 18 de Lucas. El de Zaqueo está en el capítulo 19, van seguidos, ¿de acuerdo? Joven rico era alguien con autoridad y Zaqueo era alguien con autoridad, y ambas historias están consecutivas en el Evangelio de Lucas. Entonces, si recordamos la historia, veremos que el joven rico le dice a Jesús que quería seguirle, y a pesar de que le dice a Jesús que él cumple toda la ley, que él lo cumple todo, Jesús le contesta de otra forma, porque Jesús ve en lo profundo de nuestros corazones. Jesús nos guía tanto por lo que decimos como por lo que hacemos, por lo que sentimos en nuestro interior. Entonces Jesús, que ve en lo profundo del corazón, le dice al joven rico: aún te falta una. Él decía que lo cumplía todo, y Jesús le dice: aún te falta una, vende cuanto tienes y repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Cuando él oyó estas cosas se puso muy triste, porque era rico en gran manera. Bien, como vimos hace 2 domingos, al joven rico, a este jefe de los judíos, le faltaba que se convirtiese su cartera. ¿Recordáis? Lo vimos hace 2 domingos. Sin embargo, el caso de Zaqueo es totalmente diferente, porque Zaqueo, en lugar de ponerse triste, como se puso el joven rico, le dijo a Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Zaqueo no solo no se puso triste por perder sus bienes, sino que dio muchísimo más de lo que tenía que dar según la ley. Ahora quiero que pensemos un momento en el joven rico, que era un principal de los judíos, y en Zaqueo. Podemos ver las diferencias entre estos 2 personajes importantes. El primero era jefe de los judíos. El joven rico era jefe de los judíos. Según el texto, era alguien con autoridad. Probablemente jefe de la sinagoga o con un alto cargo en la sinagoga, y rico. El segundo era jefe de los recaudadores de impuestos. Luego ambos eran líderes con autoridad y ricos. Ahora, ¿cómo se sentía el joven rico? ¿Cómo se sentía? Justo, ¿verdad? Él decía que lo cumplía todo. El joven rico se sentía justo. Por eso le dice a Jesús que cumplía todos los mandamientos desde su juventud. Ahora, ¿cómo se sentía Zaqueo? Pecador. Zaqueo se sentía pecador, y por eso le dice a Jesús que lo iba a devolver todo, que lo iba a dar todo. ¿Vemos las diferencias? De ahí que las respuestas de Jesús a uno y a otro fuesen totalmente diferentes. Aquí se ve fatal porque, bueno, cosas que pasan con el proyector, pero la respuesta de Jesús fueron totalmente diferentes. Al joven rico que tenía autoridad, que se creía justo, Jesús le dice: cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿verdad? Los que se aferran a las riquezas más de los que tienen, ¿no? Sin embargo, a Zaqueo, al que en lugar de justo se sentía pecador, Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Vemos las diferencias? Como veis, son historias similares, pero con finales muy diferentes. Mi oración hoy es que el Señor nos ayude a entender en todo momento, pero no solo a entender en la mente, sino a entenderlo con el corazón, a entender en todo momento lo que verdaderamente tiene valor
para despegarnos de lo terrenal que nos ata, de lo que nos aparta de Él, y para también a la vez dedicarnos a buscar siempre lo eterno, porque lo eterno es lo que verdaderamente nos une al Señor. El Señor nos llama a buscar lo eterno y no lo terrenal. Amén. Nada tenemos, absolutamente nada tenemos que no nos haya sido dado por Él. Nada tenemos que no nos haya sido dado por Él. Y eso no podemos olvidarlo nunca. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Centrémonos sin distracciones. Centrémonos en exclusiva, por así decirlo, ¿verdad? Sin que nada nos distraiga. En el Señor, quien es el dador de todo. Y no lo olvidemos nunca. Y recordemos esta ilustración que, aunque no se ve bien en la pantalla, nos habla de dos personas parecidas, pero con actitudes muy diferentes. El uno se creía justo, el otro pecador. Al justo le dijo Jesús: cuán difícilmente es que entren en el reino de los cielos los que se aferran a las riquezas. Sin embargo, al que se sentía pecador, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, gracias porque siempre nos traes enseñanzas profundas, enseñanzas que nos ayudan a crecer, Señor, a despojarnos de todo aquello que nos estorba para estar más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo cada día de buscarte más, de subirnos a los lugares altos, Señor, para, como Zaqueo, verte bien, verte con claridad, sin distracciones, Señor, y que nada de este mundo nos distraiga de ese acercamiento hacia ti, Señor. Queremos cada día conocerte más, verte mejor, estar más cerca de ti, y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ponemos una vez más nuestras vidas en tus manos, dándote gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios os bendiga. Amén. Amén. Hoy, como sabéis, no hay café porque nos vamos a la paella. Entonces, bueno, hay un metro ahí que va directo, pero vamos a hablar antes en la puerta las plazas que tenemos en los coches para distribuirnos, ¿de acuerdo? Que Dios os bendiga.